El etnógrafo que ha trabajado sobre los ebusok de Camerún es Lluís Mayart. Y el libro que vamos a utilizar nosotros como guía es, digamos que su libro, su etnografía más famosa, que se llama Soy hijo de los ebusok, la vida de un antropólogo en el Camerún. Barcelona, Ariel, 1996, primera edición, y segunda edición 2007. La única diferencia entre la primera y la segunda edición es que la segunda edición incluye el epílogo de la última, el último viaje de Mayart, ya jubilado, a Camerún a ver a los ebusok, donde lleva a sus hijos y los presenta. Y además sus hijos, que se llaman como como dos de los informantes suyos. Es decir, que le puso a sus hijos los nombres de la gente que... Adamiriam, ¿no? Entonces, Adamiriam Mayart. Entonces, claro, cuando llegó allí con Adamiriam Mayart, pues todos los ebusok que lo conocían dijeron, como Adamiriam, la que tenemos enterrada aquí, porque entre tanto se había muerto. Porque, claro, ¿qué hace Mayart? Pues Mayart va en 1961, pues dense cuenta, toda la larga etnografía que ha hecho Lluís Mayart. No es normal una etnografía así, por eso es tan interesante el caso y por eso hemos escogido los ebusok y también por el propio Mayart, que empezó siendo sacerdote, es decir, empezó yendo allí como el párroco, pues, y el sacerdote y el que llevaba el consultorio, vamos, la escuela de la iglesia, pues estuvo muchos años como sacerdote y luego se marchó, volvió como antropólogo, porque mientras... Y él lo explica muy bien. El libro es, desde ese punto de vista, muy interesante. El libro este de Soy hijo de los ebusok explica de un modo, pues, muy interesante cómo fue perdiendo la vocación de misionero y se da cuenta de que hacer misión no tiene sentido. Ahora, en algunos textos que vamos a ver, lo verán recalcado, ¿no? Cómo se sitúa de modo problemático en el campo como misionero y luego vuelve como antropólogo. Entre tanto, ha dejado de ser sacerdote, se ha casado y se ha convertido en profesor en París, que fue durante muchos años profesor en París. Y luego terminó siendo también profesor en Cataluña. Y ahí es donde se jubila. Y después de jubilarse vuelve otra vez con los ebusok, con los que había ido varias veces, y además lo llamaban el que va y viene, o sea, directamente en lengua ebusok decía el que va y viene, porque se va y luego vuelve, se va y luego vuelve. Y este es el personaje. Si les interesa, y su hija, Miriam Mayart, es la que escribe el epílogo final, que ya no es Lluís Mayart, no es su padre el que habla, sino ella, contando cómo la han recibido los ebusok a ella como hija de Lluís Mayart. Y a Mayart, que cómo lo tienen los ebusok, pues fíjense, les voy a leer, que nos va a venir bien esta primera lectura para conectar con la posición que tenía Mayart en el contexto. ¿Qué es lo que dicen los ebusok de Lluís Mayart? O sea, del padre Luis, como el padre Louis, como le llamaban. Recuerden que ayer estuvimos viendo que Camerún primero fue alemán, después de la Primera Guerra Mundial, todo el imperio africano, el imperio alemán, las colonias alemanas pasaron a distintas, se los repartieron directamente entre los franceses y los británicos y Camerún correspondió a los franceses. Entonces, Mayart se encuentra que los más viejos habían estado sometidos a los alemanes y a partir de cierto momento ya es sometimiento francés. Por tanto, eran católicos y él es un personaje un poco extraño porque no es un cura francés, es un cura español
que va a una misión, evidentemente, en un territorio francés, aunque era una misión de lo que ahora llamaríamos una especie de ONG catalana. Y estamos hablando del año 1961, o sea, en ese contexto. ¿Y qué es lo que terminan diciendo de él los Ebusok? Pues los Ebusok le llaman el hijo de los Ebusok a Maillart. Pero claro, eso del hijo de los Ebusok les resulta chocante. Dice al principio Maillart que él pensaba que le tomaban el pelo, que era una forma de reírse de él, porque claro, él se daba cuenta que se reían de él de vez en cuando, ¿no? Y una de las veces, pues era con esto de el hijo de los Ebusok. Entonces decía, bueno, el hijo de los Ebusok, ¿esto qué querrán decir, ¿no? Y entonces, les cito, página 37, cuando empieza a intentar explicar las cosas de estas. Dice, el con, en cursiva, es decir, que es una palabra del Ewondo, ¿no? de la lengua de los Ebusok. El con, o espíritu de un muerto, puede volver a este mundo tomando de nuevo la forma de una persona viva. Recuerden lo de ayer, de la idea de que los muertos, si mueren bien, cabe la posibilidad que retornen, ¿no? Pues lo dicen los Ebusok así, que el espíritu del muerto puede volver. Y dicen, claro que sí, me contestó su informante, la hija de Nomo. Podría citarte muchos casos. Y dice, tú mismo, por ejemplo, si te llamamos hijo de los Ebusok es porque pensamos que eres el espíritu, el con de uno de nuestros antepasados que ha querido volver a su tierra y lo ha hecho revistiéndose con la piel de un hombre de color blanco. O sea que cómo los Ebusok asumen porque les extrañaba mucho que un misionero tuviera tanto interés por ellos, ¿no? Y por eso dicen, este interés no puede tener que ver más que directamente porque es uno de nuestros antepasados que ha vuelto, ¿no? Y claro, para él le resulta interesantísimo como etnógrafo en su trabajo. Dice, la interpretación del sobrenombre que me dieron los Ebusok no era más que una aplicación concreta de estos razonamientos. El hombre blanco que yo era había sido integrado en su universo simbólico sin perder nada de mi especificidad como hombre blanco. Les permite de esa manera repensar la figura que tienen ante ellos, la figura de un blanco que es de repente como uno de ellos, les interesa todo lo que ellos hacen, etcétera, ¿no? Pues este es Lluís Maillart. Si les interesa su vida, tienen dos accesos. Uno es la entrevista que le hizo Juan Aranzadi, que es un antropólogo de la UNED, en la revista de la UNED, en Doxa, que si pinchan, pues directamente dan con ello. Tienen que tener un rato para leerlo, porque tiene 42 páginas, es decir, que es una entrevista muy larga, pero claro, es que Lluís Maillart, para un antropólogo, es un personaje interesantísimo, por de su vida y de cómo lo ha contado. Y les puede interesar, además, la totalidad del volumen de la revista Endoxa, porque es un número monográfico dedicado a nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial. Incluyen a Lluís Maillart, ¿por qué? Pues porque en algún momento pasó de Camerún a Guinea Ecuatorial y pues era capaz de contar cosas interesantes sobre ese tema. Entonces, el número de Endoxa, que no tiene más que pinchar aquí arriba en la dirección que tienen ustedes, pinchar por ahí y recomponer ese número. Hay muchos datos sobre Guinea Ecuatorial, que es otro de los temas que podría ser muy, muy interesante a la hora de pensar las religiones africanas, como estamos haciéndolo aquí, por el impacto que ha tenido el peso, bueno, primero la colonización española y luego el peso de la Iglesia Católica Española en Guinea Ecuatorial. Pero desde mi punto de vista es más interesante la posición en Camerún de Lluís Maillart. Bien, pues tienen esa primera entrevista y luego les he citado otra entrevista que le hicieron en La Vanguardia, pero que la recogieron los de la página web que se llama Web Islam. La página web Web Islam es la página web que llevan un grupo
de musulmanes españoles que son más bien, digamos que liberales y, entre comillas, es decir, modernos. Y entonces les ha resultado interesante recoger esta entrevista, que es mucho más corta, pero que va contando un poco su vida y sus cómo trabajó con ellos, y no esconde en absoluto el trabajo que hizo como misionero desde el año 61 y no esconde, y además es muy interesante, en una web sobre musulmanes, en que la mayoría de los de Web Islam, o vamos, diría que casi todos, son conversos al Islam, son conversos españoles al Islam, entonces les interesaba todo esto. Dice, fui a África para convertir negros al cristianismo. Entonces, esta idea es muy interesante porque permea todo su libro y todo su trabajo. Porque sus primeros años, que son muchos años los que estuvo con los Ebusok, los hace como misionero. Y dice, ¿a cuántos convirtió? Le pregunta, y dice, a ninguno. Me convirtieron ellos a mí, que es justamente lo que pasó con él. O sea, pasó de ser un misionero a convertirse en un antropólogo. Y luego, al final, incluso ya a decir que qué pintamos los antropólogos también. O sea, él tiene y a su religión, y dice, no, a la antropología, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues entonces empieza a contar todo este asunto claro, del mundo al que llega. Llega a un mundo y lo primero que hacen es que lo colocan a vivir con uno que aquí lo cuenta, ¿no? Que se llama Mbato Bies, que tenía 2 mujeres. O sea que eso desde el punto de vista del catolicismo pues era inaceptable, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que está encantado y se hacen muy amigos. Entonces, ese mundo le va chocando. ¿Y qué opinaba la jerarquía eclesiástica? Pues que no tenía que hacer lo que hacía. Y finalmente saca una crítica sistemática a su posición en el campo, que para nosotros que estamos trabajando sobre religiones africanas es muy interesante porque es la dinámica de África, la dinámica de la mezcla de religiones y la mezcla de puntos de vista. Bueno, pues como ven, ya tienen estos dos textos, uno más largo y otro más corto, por si les interesa entrar en detalles de la vida de Lluís Mayart. Y luego, pues, todos sus trabajos, que son muy interesantes. En el año 71, es decir, 10 años después de llegar al Camerún, publica su libro que se llama en catalán un pueblo africano, etnografía y pastoral. Aquí todavía está con la idea de el que va a convertir, o por lo menos la idea pastoral, ¿no? Luego, su tesis de doctorado francesa, porque la tesis suya la hizo en Francia, en 2 volúmenes del año 71. ¿Por qué nos interesa tanto Mayart? Pues porque ha sido un hombre, podríamos decir, de religión, y luego muchos de los temas tienen que ver con asuntos religiosos, por su propio gusto, por aquello, ¿no? Entonces, su libro se llama, lo publica en francés, Magia y hechicería, podríamos traducir. Magie se traduce perfectamente como magia y sorcellerie pues sería hechicería ebusok, que es su tesis de doctorado. Luego, en étnica, en el año 71, los orígenes míticos del ebú, que luego hablaremos lo que es el ebú, que es un elemento fundamental en la ideología de los ebusok. Luego, religión, magia, otra vez, religión, magia y hechicería ebusok, ni don ni ventre quiere decir ni parte ni parte de atrás, ni parte, o sea, ni espalda ni vientre. Luego, uno de los temas clave, que probablemente sea lo que más dure del trabajo de Mayart, y él era consciente porque ha dado muchas conferencias por todas partes. Por ejemplo, aquí en Canarias ha venido muchas veces. Pero si miran ustedes por ahí, seguro que en Sevilla y en Madrid ha ido muchas veces a dar conferencias, ¿no? Y uno de los temas que más posibilidades de futuro justamente tiene es del sistema médico. Su gran libro en 2 volúmenes que se llama La selva de nuestros antepasados, La forêt de nos ancêtres, la selva de nuestros antepasados, el sistema médico de los ebusok del Camerún y el conocimiento botánico de los ebusok, que es todo su
su análisis de las plantas y del uso de las plantas en la medicina de los Ebuzoc. Luego tiene otro libro del 77 que es Medicina y Farmacopea Ebuzoc. Luego empieza con algunos... Este libro está muy bien y además les he puesto el acceso, lo único que está en catalán. Y el siguiente también, pero es interesantísimo y para el punto de vista de la antropología de la religión es interesantísimo, que lo llama así, Donaces y Homenots, que sería así como mujeronas y hombrones o algo así, homenaje a los informadores de los antropólogos. Entonces hace una pequeña biografía de cada uno de sus informadores principales y nos va contando cómo son y cómo... Bueno, al final resulta que leyendo a Maillart y escuchando a Maillart, la gente que aparece ahí es que al final son como de tu familia, porque, claro, él no le importa decir los nombres y no le importa decir las cosas y contarlo y tal, y pues es muy interesante realmente. Por tanto, si tienen tiempo, y es de 2015, es de las últimas cosas que ha hecho Maillart antes de jubilarse o a lo mejor hasta ya después de jubilado. Luego tiene uno sobre los cantos africanos, que si les interesa también, bueno, que es un canto Ebuzoc, un desarrollo de los trovadores Ebuzoc, que lo tienen aquí, un canto épico africano, un canto épico africano. Luego este que es, desde mi punto de vista, extraordinario, de 2012, La danza de los espíritus, itinerario iniciático y prácticas terapéuticas de un chamán africano, Mbauwona. Mbauwona es uno de los... lo llama chamán, que yo creo que está bien porque como ayer estuvimos hablando del chamanismo, pues él lo nombra así, chamán africano. Es un sanador y ahí estudia toda, bueno, esto ya es más que una pequeña biografía, es una biografía profunda, ¿no?, de este sanador africano que él ha conocido y él ha tratado mucho, ¿no? Y bueno, pues uno de sus... Pero, claro, él tiene la duda básica antropológica de si estos son informantes o qué son. Los puedes denominar informantes, pero a él no le gusta nada el término informante, porque dice, pues si tanto informo yo a ellos que ellos a mí, o sea que es una relación mutua bueno, como él plantea, de amistad, que es muy interesante a la hora de analizarlo, porque esto no... Luego hablamos de los Dogon, el planteamiento que tenía de la etnografía, por ejemplo, quien vamos a tratar, que es Marcel Griol, Griol en Dios de Agua y en los libros que él hizo, ¿no? La antropología de Griol es una antropología totalmente, bueno, pues eso. Para Griol, los informantes, dice, el mejor informante es el que está bien pagado. O sea que paga a los informantes y además los paga bien. O sea que termina teniendo un cierto tipo de informante. Pero claro, Griol había sido militar. Entonces se parece un poco, más que a un informante, a un confidente de esos de la policía que le pagas por las confidencias. O sea, a veces funcionaba así. Hay que tenerlo en cuenta porque cuando trabajemos con su libro Dios de Agua es unas 32 días de conversaciones con un sabio de los Dogon o Gotemeli. Y es ese juego del poder que sitúa al informante evidentemente por debajo y que quizá también tenga que ver con la posición colonial y poscolonial. Maillart es un poscolonial, a pesar de que haya entrado casi en el contexto colonial como misionero en el año 61, pero ya era la época de la independencia y ya era un mundo diferente al mundo de los Dogon de Griol, que Griol siempre fue a un territorio que era un territorio francés. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y qué nos falta? Pues el último que les he dejado es que también tienen el acceso, por si quieren pinchar, del 95, para una reflexión antropológica sobre la evangelización de los pueblos, entre comillas, paganos. Es escuchar de nuevo a Maillart hablando de todo este mundo. Vamos a seguir escuchando a Maillart, sus palabras.
un tema que a nosotros siempre nos interesa, desde el punto de vista metodológico y demás, ¿no? Que es lo de la religión. ¿Qué es la religión o cómo se entiende, ¿no? Su reflexión. Es significativo, estoy citándole a él, es significativo que en la lengua de estos pueblos llamados animistas, entre comillas, animistas, por los observadores extranjeros, no exista ninguna palabra que traduzca la idea de religión, entre comillas también religión. El hecho de ser hijo de estos pueblos y profesar, entre comillas, lo de profesar, por derecho, profesar, por decirlo de alguna manera, la religión animista, entre comillas, constituye una sola y la misma cosa. Es decir, que ser del pueblo que sea, en este caso de los Ebusok, y ser, entre comillas, seguidor de las religiones étnicas o tradicionales, animista, si quieren utilizar el término este tan clásico, pues es lo mismo. Y entonces, la siguiente reflexión, tengan en cuenta que estoy leyendo partes del libro suyo que son, en cierto modo, una justificación de su transformación. Tengan en cuenta que él está allí para convertir a los Ebusok. Pero después de esto, se da cuenta de que cómo vas a convertir a alguien y cómo vas a hablar. Convertir es transformar la identidad. Es un poco lo que ayer estuvimos viendo con el trabajo de este psicoanalista que había trabajado con los Dogon, que decía, pues se hacen de una religión o se hacen de otra religión, pero en última instancia siguen teniendo sus ideas de base, que son las ideas tradicionales, aunque exteriormente parezcan musulmanes o exteriormente pudieran parecer cristianos. Pues aquí lo dice Maillard de un modo claro. La conversión es imposible. O sea que él estaba allí intentando convertir y se da cuenta que la conversión es imposible. La integración cultural también. Una y otra presuponen en efecto la pérdida de la propia identidad. Culturalmente o colectivamente un pueblo puede asimilar a otro. Para conseguirlo tendrá que ser capaz de destruir su memoria colectiva. Es así como un pueblo puede llegar a perder la lengua y la cultura, por la fuerza, por otras 1000 formas más sutiles de dominación o a través de muchas generaciones. Y entonces dice y está pensando en sí mismo. Los misioneros católicos del Camerún habían usurpado el nombre de Zamba, que era el nombre del dios de ellos, que era el nombre del antepasado mítico de los Ebusok, un personaje fundamental, para darlo al dios cristiano. Y entonces habla de uno de sus, ¿cómo llamarle? Amigos, para no llamarle informantes. Gondang Bruno, el gran catequista de la misión, tengan en cuenta que es su catequista, o sea, él es el cura y este es el catequista, entonces habla de él. Gondang Bruno, el gran catequista de la misión, murió como un buen cristiano, entre comillas, pero Bruno rindió su alma invocando el nombre del antepasado mítico de su pueblo. Podríamos pensar también que murió como un buen Ebusok. De hecho, podríamos añadir, lo hizo siendo víctima de las contradicciones y confusiones forjadas por la obra colonizadora de los misioneros, porque murió con el nombre de Zamba en sus labios. Entonces, dense cuenta el gran choque que hay en el planteamiento de Maillard y del trabajo que hace Maillard. Vamos a lo que antes les decía en relación con uno de los temas fundamentales del trabajo de Maillard, que tiene que ver con qué es el Ebú. El Ebú que da nombre a los Ebusok. Ebusok viene de eso, del Ebú. El Ebú y las leyendas en torno al Ebú. ¿Qué es el Ebú? Entonces, bueno, pues cuenta una leyenda. Esto es en la página 112. Cuenta una leyenda. Al principio de las cosas, cuando Dios o el antepasado mítico, Zamba, formó al hombre y organizó el universo, Ebú aparece como un ser más o menos antropomorfo que vive completamente solo, lejos del espacio organizado de las aldeas, donde viven los hombres formando un grupo social. La patria original del Ebú es la selva virgen, que los Ebusok conciben como un espacio informe y asocial. En este mundo desorganizado,
Ebú tenía como morada la cavidad de un tronco de árbol y se alimentaba de la carne y la sangre de los animales de la selva que cazaba abundantemente y a placer. Ebú desconocía el fuego y la cocina y despreciaba los frutos cultivados y los animales domésticos que los hombres destinaban a los sacrificios y a los intercambios matrimoniales. Entonces, ¿Ebú qué es? Pues después nos dice, Ebú no es ni un hombre, ni un animal, ni siquiera un espíritu. Ebú es un ser inclasificable, es un ser diferente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que lo trae a la aldea una mujer Ebú, una mujer Ebuzok, lo trae a la aldea porque al pasar por donde están todos esos animales que él ha cazado y ha comido, pues se aficiona a esos animales, a esa caza. Y entonces le pide la caza y lleva caza al poblado y se aficionan todos a esa carne. Y en cierto momento le dice, bueno, termina metiendo a Ebú dentro de la aldea. ¿Por medio de qué? Pues entra dentro de su seno y se convierte en un elemento más dentro de la cultura. ¿Y qué elemento es dentro de la cultura? Pues justamente ahora lo que intentaremos ver es un elemento fundamental en relación con la brujería, en relación con las características de los propios seres humanos, pero a su vez también lo que el precio de esta presencia del Ebú en el mundo de los hombres fue la aparición de la muerte. O sea que es un mundo anterior al Ebú, el mundo de la aldea anterior al Ebú es un mundo perfecto en el cual, o perfecto, o digamos en el cual no está la muerte. ¿Y qué ocurre con el Ebú? Trae la muerte, pero también con el Ebú el hombre podrá acceder al conocimiento del lado invisible del universo, aquel que el mito simboliza en la selva. Y el precio es el mal y la muerte, pero también es ese conocimiento. Y aquí, gracias al Ebú, se diferencia, y Maillard lo hace muy, muy sistemáticamente, diferencia entre el mundo del día y el mundo de la noche, el mundo de lo nocturno y el mundo de lo diurno. El mundo de lo nocturno, que ahora veremos que no es la noche solo, sino todo lo que hay alrededor de ese mundo nocturno, que es la hechicería maligna y toda una serie de conocimientos que tiene la gente que tiene ese Ebú antisocial. ¿Por qué? Pues porque el Ebú, en última instancia, es de la selva y, por tanto, tiene ese punto antisocial. Bueno, ¿qué más encontramos en el mundo de los Ebuzok? Pues encontramos algo que resulta interesante porque evidencia la destrucción cultural. Y es que él conoció todavía, dice uno de las personas de las cuales habla, que era el tío de uno de sus más conocidos, Amugu, bueno, dice, era uno de los 7 u 8 últimos iniciados en el gran rito clánico llamado So, que la administración alemana había prohibido. Es decir, que él en el año 61 todavía conoció a gente que había sido iniciado entre los Ebuzok, que había sido iniciado en un rito So que los alemanes prohibieron. Por tanto, los alemanes lo que hicieron fue romper los ritos, algunos de los ritos de iniciación y las sociedades secretas que salían de esos ritos de iniciación porque no les interesaba. Esa acción respecto de los ritos iniciáticos, que hay más. Hay otro de los ritos iniciáticos que también está en desaparición. Ahora lo vemos con un poco más de detalle, porque es un rito iniciático que incluía la utilización de una planta que podríamos llamar psicodélica. Lo cuenta en la página 120. Porque lo que está planteando Maillard aquí es la diferencia entre el mundo del día y el mundo de la noche. El mundo de la noche es el mundo de los hechiceros y los hechiceros son vistos como seres asociales, pero de alguna manera hay que reconocer ese mundo y hay que, aunque seas de diurno, tienes que tener alguna sensibilidad, algún conocimiento del mundo nocturno para, entre otras cosas, defenderte de los hechiceros. Entonces habla de este otro culto,
otro de los iniciaciones, que es la iniciación Melán. Dice, aquellas personas que habían sido iniciadas en el culto a los antepasados, actualmente, una vez desaparecido el rito Melán, que era como funcionaba esta categoría de Mimiwe, está formada por un reducido número de personas de las cuales se cree que mantienen, a pesar de no haber sido iniciadas, una íntima relación con los antepasados. Como en otros tiempos, reciben el nombre de Mimie, que quiere decir de la cabeza agujereada. O sea que ya empezamos a tener una serie de personas dentro del grupo que tienen un saber especial que proviene de que tienen la cabeza agujereada. ¿Cómo llegan a todo esto de la cabeza agujereada? Pues en el antiguo rito Melán de iniciación al culto de los antepasados, los candidatos consumían la raíz de la planta Achornea floribunda, llamada alán, cuyo plural, melán, dio precisamente el nombre a este rito. Se dice que esta planta psicodélica tiene la virtud de abrir la cabeza. Parece ser, en efecto, que su consumo produce una sensación como si se abriera la cabeza y el consumidor saliera fuera de sí mismo, lo cual es interpretado como el inicio de un viaje iniciático al mundo de los antepasados. Los Ebusok creen igualmente que estas personas están en relación con los antepasados por la cabeza, en sueños y otras formas de visión a través de las cuales adquieren un determinado conocimiento del otro lado de la realidad. Es así como pueden saber lo que sucede en el mundo de la noche, pero sin acceder a él, o menos todavía, sin utilizar sus medios para actuar como lo hacen los poseedores del Ebú, que son los brujos antisociales que luego veremos. Entonces, el Ebú no está en todos los seres humanos. Hay algunos que tienen Ebú, y de esos algunos que tienen Ebú, luego lo vemos más sistematizado, hay algunos que tienen un Ebú social y otros que tienen un Ebú antisocial. Es decir, que hay la posibilidad de un Ebú que se manifiesta en el mundo del día y otro Ebú antisocial que se manifiesta en el mundo de la noche, y que lo que caracteriza, entre otras cosas, es la posibilidad de la... Bueno, ahora lo vemos. Ellos lo ven como un canibalismo, es decir, de comerse que tiene que ver con esas luchas de la noche, comerse la fuerza de quienes se enfrentan, ¿no?, a ellos. Pues Ebú social por una parte y Ebú antisocial por otra. Bueno, pues claro, ahí se nos va construyendo la imagen, como pueden ver, de unos personajes específicos, ¿no?, que son, pues si quieren llamarlo, los brujos, ¿no?, los brujos dentro de los Ebusok, estos brujos antisociales. Dice, tanto, aquí le da vueltas, Maillart le da vueltas a un par de ideas que para nosotros pues son fundamentales, las ideas respecto de las palabras que se utilizan. Dice, tanto los diccionarios como las personas que hablan francés traducen la palabra nain como, en francés, sorcier, cuando nosotros la traduciríamos por brujo. La palabra es un derivado del verbo yem, que significa saber, conocer. Entonces, la palabra significa, pues, literalmente, el que sabe, el que conoce. ¿Qué conoce? El lado nocturno o invisible del universo. Ese es el planteamiento, ese sería la idea, ¿no? El lado nocturno. En este sentido, la palabra designa tanto a los poseedores del Ebú social como antisocial. La diferencia entre uno y otro reside en la capacidad de conocer que en la de utilizar ese conocimiento para actuar en bien o en contra de la sociedad. Y dice, y aquí ya es el antropólogo desesperado, ¿no? Bueno, desesperado no, es el antiguo misionero que está replanteándose sus ideas, ¿no? Y dice, estoy empleando los términos de mago o magia, brujo o brujería por inercia académica. Un día será necesario revisar esta tendencia que tenemos a emplear términos que han sido forjados para designar otros contenidos. Aceptamos las palabras, pero
aceptemos, dice, aceptemos las palabras, pero tengamos en cuenta lo que se esconde detrás de ellas cuando nos referimos a otras culturas. Para comprender la imagen de los Ebusok han elaborado de sus brujos, entre comillas, conviene que examinemos, aunque sea brevemente, los distintos tipos de Ebú antisocial que cada uno de ellos, que cada cual puede poseer, cada uno de estos brujos puede poseer, y ver las características de cada uno de ellos. Entonces, especifica los distintos tipos de Ebú que hay. Dice que hay un Ebú que lo llama Mebenga, el Ebú Mebenga, porque es un árbol que se llama así, Mebenga, y que es un Ebú que lleva al individualismo. El brujo para los Ebusok es un ser individualista que solo piensa en sí mismo. Esa sería una de las características. Como dice Maillart, solo es un ser individualista que solo se deja guiar por sus propios intereses. Se dice de él que no se preocupa por nadie, ni siquiera por los miembros más próximos de su linaje. En su vida cotidiana actúa ignorando las reglas más elementales que rigen la distribución, el intercambio y la reciprocidad. Es esto que él denomina las personas que están... su característica es que tienden a ese Ebú Mebenga. Luego está el siguiente Ebú, que es el Ebú Metón, que se traduce metón por maldad, y que, les cito otra vez, hace referencia, metón, entre los Ebusok, hace referencia al acto más antisocial que pueda cometer un brujo, el de comer carne humana. Sobre la antropofagia se han dicho muchas cosas, quizá demasiadas. Yo solo diré que la antropofagia que los Ebusok atribuyen a los brujos solo existe como una forma de hablar, de expresar o de representarse simbólicamente ciertos aspectos de la realidad, no como un acto físico o real. Claro, es por medio del Ebú que se apodera de como si se comiese la fuerza del otro, de los otros. Y luego, pues hay otro tipo de Ebú, el Ebú Zongo, que lo que plantea, bueno, aquí es el Ebú esterilizador, que es el que dicen que tenían los sacerdotes católicos, que como no se casan, pues es un Ebú esterilizador. Pero también hay brujos que tienen ese Ebú esterilizador que hace estériles a los que, con los que se enfrentan, ¿no? Y luego tiene el último Ebú, que es el llamado Ebú Asanda, es decir, de la dispersión, y se le atribuye el poder de provocar el desmembramiento de los linajes a través del espacio, o sea, la división que es tan característica en antropología, pues de linajes, y dice las tensiones y conflictos que acompañan a menudo los diferentes procesos de segmentación de los linajes y de fundación de nuevas aldeas pueden ser interpretados en términos de brujería, acusando a los instigadores de poseer este último tipo de Ebú, ¿no? Entonces, estos 4 tipos de Ebú que evidencia Maillart en su trabajo. 4 tipos de Ebú con 4 acciones. Claro, la más terrible es la antropofágica, porque es la que toma posesión de alguien. Pero también está en la segmentación de linajes. O también está, no sé si se dan cuenta que hay toda una serie de componentes que nosotros entenderíamos también como componentes económicos, a lo mejor incluso, o de tipo social detrás de este planteamiento del Ebú. Pero además del Ebú hay otro elemento más. Por eso no les extrañe que Maillart haya escrito unos cuantos libros sobre el problema de la brujería, esta sorcellerie, de la hechicería o brujería. ¿Por qué? Pues porque es un problema que para los Ebusok es muy importante, porque de hecho les permite comprender qué es en gran parte qué es lo que les ocurre y qué es lo que les pasa. ¿Qué dicen? Pues dicen que lo tradicional en ellos es la presencia del Ebú y ese Ebú que produce este tipo de cosas. Pero dicen que de fuera ha venido otra cosa, que lo llaman el Kong. El Kong es algo que viene de fuera, aunque dicen que para poseer el Kong es indispensable poseer el Ebú.
O sea que estamos en un paso añadido. Dice, no es posible, es posible poseer el EBU sin haber sido iniciado en los poderes que confiere el Kong, pero no consigues el Kong plenamente si no posees el EBU. Y dice, para comprender el discurso sobre esa nueva forma de brujería, conviene tener presentes dos hechos históricos. La trata de esclavos, que ya tenía que llegarnos en algún momento en el tema africano, y la introducción durante la época colonial de una economía basada en la explotación de plantaciones de cacao y café. Según esta nueva forma de brujería, la víctima no es devorada por los brujos, no es aniquilada, sino su infortunio es otro. O bien es transportada y sometida a la esclavitud en un país lejano, o bien es condenada a trabajar en una plantación de cacao o café. Por tanto, ¿quiénes son los que poseen el Kong? Pues la brujería del Kong o del Ekong no puede explicarse sin referirse a la presencia de los europeos en este país. Los Ebusok dicen que el Kong es extranjero. El brujo, que siempre posee un EBU antisocial, cuando es iniciado en esta nueva forma de brujería, obtiene el poder de despersonalizar a sus semejantes, separando el cuerpo de su alma o doble y reduciendo este último principio constitutivo de la persona a un estado de sumisión total hacia su amo y señor, que es el brujo. Y finalmente, ¿qué nos encontramos? Pues hace un asunto curioso, porque claro, todos estos eran un poco marxistas en su origen. En el año 61 todos estos eran curas preconciliares, pero que tenían muchas lecturas de algún marxismo. Entonces, dice, en la realidad, por consiguiente, alcanzan los beneficios de este modelo de producción simbólica o mágica en el cual Marx no había pensado, estos nuevos, ¿no? Se encuentran este Kong se encuentra entre los jefes de tribu, cómplices primero del tráfico de esclavos y del poder colonial después, en los dueños de las grandes plantaciones en el mundo rural, los comerciantes o funcionarios en las ciudades y, de manera general, todas aquellas personas que se han enriquecido en aquellos sectores del mundo moderno. Tienen el Kong. Entonces, es ese choque entre lo moderno que encontramos en las ciudades, ese nuevo, y el poder, en cierto modo, que ya no es colonial, pero es casi como si lo fuera, todos estos funcionarios que controlan fases y facetas de la vida de los Ebusok y que en muchos casos no entienden por qué tienen ese poder. Y entonces, dense cuenta cómo explican el poder. El poder lo explican como una especie de brujería. Lo explican de esa manera, ¿no? Y entonces, total, en resumen, ¿cuántos tipos de personas puede haber entre los Ebusok? Desde la mirada del Ebu y el Kong y todo esto, bueno, pero del Ebu, que es lo que nos interesa. En este sistema, compuesto de habría cuatro términos, vamos, cuatro formas fundamentales. Los que no poseen, los no poseedores de Ebu, pero que tienen la cabeza agujereada. Recuérdenlo, de estos rituales. Los que no tienen Ebu, es decir, que no están inmersos en el mundo de la noche, pero tienen la cabeza agujereada. Representan el nivel más elevado de integración social. Son, claro, los que tienen la capacidad de conocer cosas de la noche sin ser antisociales por estar en el contexto de la noche. Luego están, mientras que los poseedores de Ebu antisocial, a su vez, representan el nivel más elevado de la no integración, es decir, de oposición al orden establecido por los antepasados. En lo más alto del orden están los que no tienen Ebu, pero tienen la cabeza agujereada. En el otro extremo están los que tienen el Ebu antisocial y que son los brujos que se dedican a aspirar la fuerza y el poder y todo de los demás. Pero hay que señalar que entre estos dos extremos del sistema aparecen ocupando posiciones intermedias, por un lado, los simples no poseedores de Ebu, que representan el nivel cero de la condición humana, y por otro, toda la gama de poseedores de Ebu social, que representan la posibilidad que concede este sistema de triunfar en la vida al margen del orden social establecido, aunque sin oponerse a él. Es el Ebu social. Y el Ebu social es el que lleva a la gente a que le vaya bien ciertas cosas. Pero a veces hay esos choques entre
Cuando a la gente le va excesivamente bien, eso lo estudia porque algunos de la gente que estaba a su alrededor, de hecho, el gran jefe le pasa en cierto momento, Etundi Ambroise, que es uno de los grandes líderes de los Ebusok, en cierto momento pensaban que era alguien que podía tener el Ebú social, pero deciden todos que justamente tiene el Ebú antisocial y que es un brujo y que hay que limpiarlo. Hay que limpiar y es una de las últimas veces que va, se encuentra con eso, con que la mayoría de sus amigos han sido limpiados porque estimaban que resultaban ser brujos. Entonces, todo este juego que tiene que ver, pues, con una posibilidad, por medio del enfrentamiento con la brujería, la posibilidad del cambio social y la posibilidad de poner en duda, bueno, pues esto que veíamos antes de la crítica al poder absoluto, la posibilidad de criticar el poder por medio de el decir, la explicación que se han convertido los poderosos en justamente eso, en enemigos, ¿no? Y luego incluye un ejemplo que ya hemos visto antes, Ba Uona, ¿no? Uno de estos personajes que le ha dedicado un libro entero, como vimos antes, pero que en su trabajo de Soy hijo de los Ebusok le dedica algunas páginas. Porque ¿qué es este personaje? Pues no es un brujo, es un Gengang. El Gengang es el curandero. Bueno, curandero. Especializado en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la brujería y cuya medicina es una danza de los espíritus, llamada Minkun, gracias a la cual curaba a los enfermos. Entonces nos encontramos con que está la posibilidad también de la curación por medio de, en este caso, una danza. ¿Qué tipo de danza es? Pues la describe en cierto momento. Durante la danza, Owona y su ayudante entraban en un estado de trance, dando lugar a algo parecido a una crisis de posesión. En estado de trance, Owona llegaba a su fin, este estado de trance llegaba a su fin con una caída que era lo más parecido a una crisis cataléptica. Su cuerpo, en efecto, quedaba inerte, tendido en el suelo, hasta que después de un largo rato volvía a ponerse en movimiento. Estos fenómenos, bien conocidos por la antropología religiosa y todavía frecuentes en muchas otras partes de África, no habían sido nunca mencionados en el área cultural a la cual pertenecen los Ebusok. Él se encuentra con un nuevo curandero, que tiene el mismo nombre que los viejos curanderos, que ha conocido a 3 o 4, que no son brujos, que son sanadores, ¿no? Curanderos, pero que incluye una nueva forma de curación, que es esta especie de crisis de posesión con una danza. Entonces, entre el 61 y la última vez que viaja con los Ebusok, 2006, se cuenta la cantidad de años que hay, pues le ha permitido conocer toda una serie de cambios en el mundo de los Ebusok. Toda una serie de cambios que no solo son la inclusión de cosas externas, sino también, sí, cosas externas que provendrían de las religiones universales, sino que, o de la acción de los misioneros o lo que fuera, sino de este tipo de movimientos que son movimientos de pues casi podríamos decir revivalismo, ¿no? Estas danzas de la curación. Y por último, la última vez que va, se encuentra que ha habido allí una especie de lo que llama el fin de los brujos. La última vez que fue, no la última que fue con sus hijos en 2006, sino la anterior, podríamos decir el penúltimo viaje, que es en el año 85, se encuentra con que ha pasado algo. Nada más bajar del avión, le dicen que ya no hay brujería. Dicen, ya no hay brujería entre los Ebusok, se han acabado los brujos y tal. Y entonces empieza a darle vueltas a ver qué es lo que ha ocurrido. Se encuentra que la mayoría de la gente que estaba en su entorno los han quitado de en medio, muchos de los grandes líderes
del mundo de los Ebusok los habían quitado de en medio. ¿Y por qué? Por la acción de alguien que viene de fuera. Sé eso, que ya no es un Ebusok. Así como todos los que hemos visto hasta ahora eran Ebusok, incluso este Engengan que hemos visto era un Ebusok, este viene de fuera. Dice, le llegan informaciones y dicen que el mes de noviembre del año 1981 se habían celebrado en distintos puntos de la tierra de Ebusok una serie de ritos destinados no tan solo a proteger el país entero del ataque de los brujos, sino a exterminar a los actores de estos actos antisociales. Y, claro, el año 81 había sido nefasto para los Ebusok porque había habido muchas enfermedades y muchas muertes que, evidentemente, en este caso, al haber más de lo normal, se las atribuyen a la acción de los poseedores de Ebu antisocial. Entonces, preocupados por este asunto, llaman a un gran personaje carismático, este Eso, que le dicen, tienes que venir, tienes que librarnos de todo esto, y se presenta, unos cuantos sin avisar además, pero dicen, bueno, esto era lo normal en este personaje carismático, esta especie de destructor de brujos carismático del Camerún, se presenta y realiza un ritual. Un ritual en cada uno de los 5 puntos principales del país de los Ebusok. Y contrariamente a los ritos tradicionales, cuya función consistía en descubrir públicamente a los brujos responsables de los males que se abatían sobre la sociedad, el rito que hace Eso consiste fundamentalmente en sacrificar una cabra, cocerla y darla de comer a todos los asistentes, advirtiendo solemnemente que si después de haber comido aquella carne alguno de los comensales se atrevía a viajar al mundo de la noche para cometer algún acto de brujería, encontraría inexorablemente la muerte. Y después de cada uno de estos de estas advertencias, en los puntos estratégicos plantaba un ayán como símbolo de aquel acto de blindaje de todas las aldeas Ebusok. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empiezan a enfermar o a morir toda una serie de personas que, claro, resultan ser entonces, estaba claro, que brujos. Y a partir de ahí, pues se plantea otro cambio más. Entonces como pueden ver, cambios permanentes, y esto es una de las características que quería dejar bastante clara y que nos aclara bastante bien Lluís Mayart en su trabajo, el cambio permanente. No son sociedades estáticas, no son sociedades paradas en absoluto, son sociedades en cambio sistemático, y además sociedades que en muchos casos utilizan los instrumentos que tienen dentro de sus propios grupos para intentar entender lo que les ocurre con el impacto de la modernidad. Lo que nos falta, desgraciadamente, es un nuevo Mayart que nos contase qué es lo que pasa ahora, porque ahora con Internet y con todo esto, seguro que está ocurriendo algo entre los Ebusok digno de ser analizado y estudiado, porque, claro, pueden encontrar muchos remedios en Internet para muchos de este tipo de asuntos. Y se convierte en la vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca más de estas transformaciones culturales, la inclusión de este mundo, como es el mundo de Internet, que es un mundo ultra globalizador, ¿no? Y que probablemente desmonta algunas de las bases que habían resistido, ¿no?, a todo lo anterior.